Si estás pensando en montarte una tienda online, posiblemente hayas escuchado lo grandioso que es Shopify, pero ¿realmente lo es? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Randy Varela y soy programador de páginas web y aplicaciones para móvil, y en este vídeo vamos a ver realmente si Shopify es tan bueno como dicen. Vamos a desgranar las entrañas. Para los que no sepan lo que es, Shopify es una plataforma que está muy de moda ahora. Ellos te lo venden como que es una plataforma donde tú puedes crear, sin tener conocimientos de programación, tu propia tienda online y llegar a vender en todo el mundo fácil y sin tener ningún conocimiento. Pero si empezamos a meternos en las entrañas de Shopify y conocerlo un poco más en profundidad, pues nos vamos a dar cuenta que no es oro todo lo que reluce. Lo que te comentan de que es fácil de empezar es totalmente cierto y no necesitas conocimientos de programación, así que eso es un aspecto positivo de Shopify. Pero hay una letra pequeña que no te están comentando en los anuncios de Shopify, pero realmente existe y es un problema. El primer problema que nos encontramos es el precio, y es que son 29 € al mes. Realmente es una suscripción, no estás pagando por tener tu página web, sino que tienes que pagar por toda la vida útil de esta web. Y no solo eso, cualquier transacción que estén haciendo los usuarios te están cobrando un 2% de Shopify, o sea que ese servicio, que ya sea PayPal o Stripe o lo que sea, que ya tiene un porcentaje que te quitan, además Shopify también coge de aquí. No solo con los 29 € al mes que estás pagando, sino que además te están pidiendo ese 2% por cada transacción. Si empiezas a hacer cálculos, sale una auténtica bestialidad. Y no solo acaba aquí, porque 29 € es el plan básico para una web muy sencilla. Conforme tu web empieza a crecer, vas a necesitar más funcionalidades y más cosas que vas a tener que pagar por ello. Así que el primer problema que tenemos con Shopify, que no parece porque al final son tus 29 € al mes que te olvidas, al final estás pagando muchísimo más. Así que el primer punto en contra que le vemos a Shopify sería el precio. Otro de los inconvenientes de Shopify, que es bastante grave, sería el tema del posicionamiento SEO. ¿Y qué problema es el que tiene Shopify con el SEO? Pues tiene varios problemas. El primero es que no te permite modificar las URLs. Las URLs, por ejemplo, de las categorías, productos, filtros, hay muchas URLs que son necesarios modificarlo para que coja un buen posicionamiento. Pues esto de Shopify no es posible, así que este es un problema. Otra cosa grave sería el problema con el contenido duplicado. Lo que hace Shopify es generar contenido duplicado en tu web, que eso desfavorece lo que es el posicionamiento SEO y Google lo penaliza. Tampoco se puede modificar el fichero robots.txt, por lo que esto también puede ser inconveniente para Google. Así que hay varios problemas con el tema del posicionamiento que puede perjudicar tu posicionamiento web o que te cueste mucho escalar a las primeras posiciones de Google. Otro de los problemas de Shopify que está generando mucho ruido es el tema de que no puedes vender al por mayor. Shopify no es una plataforma que esté preparada de entrada para vender al por mayor. Le necesitas añadir extensiones, plugins y cosas de pago para que puedas llegar a vender al por mayor. Así que se suma más dinero al precio al final de la tienda. Otro de los inconvenientes de Shopify sería a nivel de contenido y de diseño. El diseño pues parece que tiene plantillas que son elegantes y la verdad es que son muy bonitas algunas, pero el problema viene a la hora de personalizarlas, y es que tú no puedes poner las cosas donde te plazca. Shopify viene con unas limitaciones donde tú no puedes editarlo como a ti te convenga, te tienes que amoldar a cómo está la plantilla. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente tú veas muchísimas páginas muy parecidas a las tuyas, así que va a ser difícil hacer esa propia marca única cuando otras páginas son similares. Otro de los temas que causa mucha duda y controversia entre los usuarios es el tema del dropshipping. ¿Realmente Shopify es una plataforma de dropshipping? Pues sí, es una plataforma, pero como cualquier otra. Al final los proveedores no están en Shopify, donde a ti te van a hacer los pedidos y el proveedor automáticamente los va a hacer. No, de hecho en Shopify es más difícil porque tú te vas a tener que conseguir tus propios proveedores, como en cualquier página web, pero aquí cuando te hagan un pedido, tú no vas a poder automatizar todo ese proceso de te hacen un pedido, lo automatizas con el proveedor, le pasas los datos que el proveedor quiera y luego el proveedor ya automáticamente lo envía al usuario. En Shopify tú vas a recibir los pedidos, los vas a tener en tu panel y luego ya te tienes que apañar o hacerlo por tu cuenta para enviarle los pedidos al proveedor. Así que cuidado con esto de dropshipping. Y bueno, me vas a decir, pero ¿realmente tan malo es Shopify? ¿Por qué está teniendo tanto éxito? Pues una simple razón.
está llegando a gente que nunca había trabajado con página web y realmente a esta gente pues le puede servir de ayuda, aunque pague mucho, pues bueno, pero si no tienes nada de conocimiento, pues tienes una página, añades tus productos y ahí poco a poco te vas buscando la vida. Y te puedes preguntar, ¿y hay alguna alternativa mejor que Shopify? Pues sí, las hay y seguramente que tú la conoces. La mejor alternativa es WordPress, una plataforma de código abierto donde tampoco hacen falta muchos conocimientos de programación, porque ahora lo tienes todo, haces la instalación de WordPress en unos pocos clics, coges una plantilla y metes tus productos, es bastante similar a Shopify y es totalmente gratis. Lo único que te tienes que encargar es del tema del hosting y el dominio, pero es que es relativamente fácil y te puedes ahorrar mucho dinero. Además que si tú vas a empezar a meterte en el mundo de las tiendas online y de las páginas web, pues realmente deberías tener algo de conocimientos. Entonces no está de más que empieces a estudiar un poco o que te veas algunos vídeos de WordPress. Te voy a dejar alguno por aquí donde puedes aprender un poco de WordPress, pero que sepas que es totalmente gratuito y solamente vas a tener que pagar por el hosting y dominio. Otro de los temas importantes de Shopify sería el tema del soporte. Y realmente el soporte siempre están ahí cuando tú vas a hacer la contratación. Pero a la hora de que tienes un problema, pues desaparecen todos. Y esto mismo nos pasó el otro día con un cliente, que era un cliente que quería migrar de Shopify a WordPress y quería cambiar el dominio, porque el dominio lo había contratado con ellos, entonces tenía su página web y todo con ellos. Pues el cliente estaba mandando correos al soporte y no le contestaban. Así que cuando todo va bien y tú sigues pagando, pues todo muy bonito, pero cuando tienes algún problema o quieres cambiar de proveedor, pues aquí es donde realmente vienen problemas. Así que bueno, esto ha sido todo, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!